Mis padres olvidaron colgar la llamada conmigo, y los escuché decirle a mi hermana, vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. Mi hermana estalló en carcajadas justo cuando terminaron de hablar. Soy Sofía, tengo 32 años, y una noche tranquila puso todo mi mundo patas arriba. Acababa de terminar lo que parecía una llamada de rutina con mis padres cuando me di cuenta de que no habían colgado. Sus voces sonaban a través de mi teléfono, nítidas y sin filtros mientras hablaban con mi hermana. El tono de mi padre era frío, casi mecánico. Vivir con ella es horrible. Pero solo nos quedamos por su dinero. Antes de que pudiera procesarlo, la risa de mi hermana cortó el aire. Una burla cruel, como si ella hubiera sabido esta verdad todo el tiempo. Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La habitación daba vueltas, mi estómago se retorcía, pero no lloré ni grité. Simplemente me quedé sentada, paralizada, mientras cada palabra se grababa en mí. Pensaban que yo ya no estaba, ajena a todo, cuando en realidad estaba escuchando su traición en tiempo real. Cada segundo se alargó hasta la eternidad. Mis padres, las personas en las que más confiaba en este mundo, no me veían como una hija, sino como una cuenta bancaria. La risa de mi hermana resonaba en mi cabeza, cada nota burlándose de mí, cada sonido confirmando lo poco que realmente les importaba. Me senté en mi sofá mucho después de que terminara la llamada, mirando la pantalla oscura de mi teléfono, reviviendo el momento una y otra vez. ¿Siempre había sido así? ¿Cada palabra amable había estado mezclada con cálculo? No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que nada podría borrar lo que acababa de escuchar. Esas palabras habían trazado una línea que nunca podría volver a cruzar. Lo cambiaron todo. A la mañana siguiente, serví café como si nada hubiera cambiado. La cocina olía a tostadas y tocino, como siempre, pero cada movimiento se sentía como actuar en una obra que no había ensayado. Puse los platos en la mesa, volteé los panqueques y limpié las encimeras, con las manos firmes a pesar de la tormenta en mi cabeza. Tenía que mantenerme entera. Tenía que observarlos sin delatarme. Mi papá entró arrastrando los pies, tomando una taza sin mirarme. Sus ojos se desviaron hacia el periódico, evitando los míos como si supiera que había oído algo que no debía. «Buenos días», murmuró, apenas audible, antes de hundir la cara en la sección de deportes. Asentí, forzando una sonrisa, y lo observé beber su café demasiado rápido, como si tuviera prisa por estar en cualquier otro lugar. Mi mamá lo siguió, su voz, brillante y falsa, charlando sobre el auto nuevo de un vecino. «No es elegante», dijo, riendo demasiado fuerte, sus manos jugando con una servilleta. «Sí, lo es», respondí, con voz tranquila, pero mi estómago se retorció. Se estaba esforzando demasiado, sobrecompensando por algo. Luego, mi hermana Catalina entró encorvada, pegada a su teléfono, apenas gruñendo un hola. Sus pulgares volaban por la pantalla, probablemente navegando por las redes sociales o enviando mensajes a alguien sobre su fallida línea de ropa. Ni siquiera miró el desayuno que yo había preparado. Seguí moviéndome, recogiendo los platos, pero mis ojos estaban atentos, captando cada detalle. Los nervios de papá, la alegría forzada de mamá, la indiferencia de Catalina. Se sentían como extraños con rostros familiares. Siempre había pensado que éramos cercanos, una familia que lo compartía todo. Hace 3 años, había comprado esta gran casa en Lexington, Kentucky, para que pudiéramos vivir todos juntos. Después del fallecimiento de mi abuelo, heredé lo suficiente para cubrir la hipoteca y sus facturas, comestibles, servicios públicos, incluso las juergas de compras de mamá. Se mudaron agradecidos, o eso pensaba yo. Papá se había jubilado anticipadamente. Mamá también, y Catalina, unos años mayor, se había apoyado en mí desde que su negocio fracasó. Yo lo había pagado todo, sin hacer preguntas, creyendo que eso era lo que hacían las familias. Pero ahora, cada recuerdo se sentía contaminado. ¿Siempre me habían visto como una cuenta bancaria? Recordé el mes pasado cuando papá preguntó por mis ahorros, su tono casual pero inquisitivo. O cuando mamá me presionó para invitarlos a una cena elegante, con una sonrisa demasiado amplia. Catalina nunca se ofreció a contribuir, siempre alegando que estaba entre trabajos. Lo había ignorado,
pensando que simplemente estaban pasando por dificultades. Ahora sus acciones se veían diferentes, calculadas. Mientras fregaba una sartén, saqué mi teléfono y abrí una aplicación de notas. Escribí, y papá evita el contacto visual. Mamá demasiado alegre. A Catalina no le importa. Añadí más cosas, papá preguntó por mis inversiones. El repentino interés de mamá en mis bonos de trabajo. El interminable desplazamiento de Catalina por el teléfono. Cada detalle se sentía como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen que no estaba lista para ver. No sabía qué estaban ocultando, pero lo descubriría. Más tarde ese día, vi a Catalina echando un vistazo a mi computadora portátil, que había dejado abierta en la encimera. La cerró rápidamente cuando entré, murmurando algo sobre revisar el clima. Mi instinto se revolvió. Algo andaba mal. Mantuve mi rutina, conduje a mi trabajo de software y programé durante las reuniones, pero mi mente estaba en otra parte. Recordé la Navidad pasada, cuando le regalé a mamá un abrigo nuevo que quería. Me había abrazado, me llamó su roca, pero ahora esas palabras se sentían vacías. Papá me había dado una palmada en el hombro, orgulloso, dijo, de mi éxito. ¿Era orgullo o codicia? Catalina apenas me había agradecido por el dinero que le di para gastos de su negocio. Pensé que estaba ayudando, pero tal vez solo era su boleto de comida. Al anochecer, me senté en mi habitación, teléfono en mano, revisando mis notas. Añadí otra, Catalina revisó mi laptop hoy. Todavía no los confronté. Necesitaba más que sospechas. Observaría, esperaría y cavaría más profundo. Pensaban que yo no sabía nada, pero ahora estaba completamente despierta. Esta casa, mi casa, ya no era un hogar. Era un escenario, y yo ya no iba a participar en su juego. Para el miércoles, empecé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que papá volvía una y otra vez al tema de mis finanzas, sus preguntas agudas e inquisitivas, ahora se sentían diferentes. En el desayuno, se inclinó sobre la mesa, con la taza de café en la mano, y preguntó, ¿cómo va esa cuenta de inversión, Sofía? Su tono era casual, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido, como si estuviera buscando algo. Me encogí de hombros, dije que estaba bien y cambié el tema al clima. No insistió, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera esperando que yo cometiera un error. Lo observé más tarde, cambiando de canal en la televisión de la sala, sus dedos tamborileando nerviosamente. No era algo de una sola vez. La semana pasada, había preguntado por mis bonos de trabajo, y el mes anterior quería detalles sobre mis ahorros. Había pensado que solo era un padre preocupado. Ahora, sentía que estaba llevando la cuenta. Mamá no era mejor. Llegó a casa esa tarde con bolsas de compras, bolsos de diseñador, una bufanda de seda, zapatos que costaban más que el pago mensual de mi auto. Solo un pequeño capricho, dijo, sonriendo brillantemente mientras los desempacaba en la encimera de la cocina. Asentí, pero mi mente se aceleró. Esos no eran pequeños nada. La había visto derrochar antes vestidos nuevos, aparatos de cocina elegantes, pero esto era excesivo incluso para ella. Me vio mirándola y se rió, restándole importancia. Trabajas tan duro, Sofía. Nosotros también merecemos disfrutarlo. Sus palabras dolieron, como si pensara que mi dinero era de ellos para gastarlo. No la confronté, solo mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba sumando todo. Catalina era la peor. No había trabajado en meses, alegando que su negocio de moda estaba en pausa. La encontré tirada en el sofá, teléfono en mano, navegando por las redes sociales en lugar de buscar trabajo. ¿Algo nuevo con tus diseños?, pregunté, manteniendo mi voz ligera. Apenas levantó la vista y murmuró, todavía no, estoy muy ocupada. ¿Ocupada con qué? ¿Publicando selfies y dando me gusta a publicaciones? Recordé cuando me rogó un préstamo para lanzar su marca, dinero que le di sin dudarlo. Ahora su pereza me miraba fijamente, una señal que había pasado por alto durante demasiado tiempo. Esa noche empecé a investigar. Saqué una pila de facturas del cajón de mi oficina en casa. Facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de restaurantes. Todos estaban a mi nombre, pagados desde mi cuenta.
No lo había pensado 2 veces antes, solo quería que la familia estuviera cómoda. Pero mientras las revisaba, los números no cuadraban. Una cena de $500 en un asador al que nunca había ido. Un cargo de $2,000 por ropa de boutique que no poseía. Una suscripción a un servicio de streaming que no usaba. Mis manos temblaban mientras extendía los papeles sobre mi escritorio. Cada uno era un signo de interrogación. ¿Quién estaba gastando esto? Las bolsas de mamá aparecieron en mi mente. Las preguntas de papá. El interminable desplazamiento de Catalina. Anoté los cargos en mi teléfono, junto a las notas que había comenzado el lunes. La lista crecía, y también el nudo en mi estómago. Me recliné en mi silla, mirando al techo, tratando de darle sentido. ¿Siempre habían sido así? Pensé en las cenas familiares, los cálidos abrazos de mamá, las sonrisas orgullosas de papá cuando conseguí mi trabajo en tecnología. ¿Eran reales o solo parte del acto? Catalina solía confiarme sus sueños, sus fracasos. Ahora se sentía como una extraña, alguien que me veía como un medio para un fin. Quería creer que me amaban, no solo a mi cuenta bancaria, pero la evidencia se acumulaba. Todavía no tenía pruebas, no del tipo que pudiera mostrar y exigir respuestas, pero las señales eran abrumadoras. Más tarde esa semana, vi a mamá guardando un extracto de tarjeta de crédito en su bolso. Sus movimientos fueron rápidos, como si no quisiera que la viera. Solo organizando, dijo cuando levanté una ceja. No le creí. En la cena, Catalina se quejó de que su teléfono era demasiado lento, insinuando que necesitaba uno nuevo. Papá intervino, sugiriendo que yo podría ayudar, ya que me iba tan bien. Sonreí tensamente, dije que lo pensaría y me retiré a mi habitación. A solas, abrí de nuevo mi aplicación de notas y escribí, mamá ocultó un extracto. Catalina quiere un teléfono nuevo. Papá presiona de nuevo. No estaba lista para confrontarlos. No sin algo sólido. Ese viernes, me senté sola en mi oficina, reviviendo sus palabras. No las de la llamada, esas las aparté de mi mente, sino las innumerables veces que me habían presionado para abrir mi billetera. Miré la pantalla de mi computadora, el código se volvía borroso mientras los recuerdos se agudizaban. El verano pasado, mamá había insistido en unas vacaciones familiares en las Smoky Mountains, diciendo que sería bueno para nosotros. Yo pagué la cabaña, las comidas, incluso la gasolina, mientras ella sonreía y lo llamaba tiempo de unión. Papá me había presionado para cubrir las reparaciones de su auto, alegando que andaban cortos de dinero. Le di miles, pensando que estaba ayudando. Catalina era la más audaz, siempre pidiendo solo un poco para mantener vivos sus sueños de moda. Financié su sitio web, sus pedidos de tela, su marketing. Nada de eso llegó a buen puerto. Cada recuerdo se sentía como un ladrillo, construyendo un muro entre la familia que creía tener y la verdad. No podía quedarme en esa oficina, rodeada de líneas de código que tenían más sentido que mi vida. Tomé mi chaqueta y conduje a una cafetería en el centro, donde había quedado con mi amiga Mariana. Ya estaba allí, bebiendo un latte, con su laptop abierta en algún proyecto de diseño gráfico. Me deslicé en el asiento y, antes de poder contenerme, la historia salió a borbotones, la llamada, la traición de mis padres, la risa cruel de Catalina. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, y luego se suavizaron. Sofía, eso es horrible, dijo, tomando mi mano. No te mereces eso. Su voz era firme, me anclaba. No lo endulzó, solo escuchó, y luego se inclinó hacia adelante. Eres inteligente. No dejes que jueguen contigo. Consigue los hechos. Protégete. Asentí, sus palabras atravesando la niebla en mi cabeza. No me presionó para que me sintiera mejor ni pretendió que no fuera serio. Simplemente me dio claridad. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera, como si pudiera respirar de nuevo. Conduciendo a casa, comencé a desglosar viejos recuerdos, aquellos que había enterrado bajo el peso de la lealtad familiar. De pequeñas, mamá y papá siempre habían puesto a Catalina primero. Cuando ella quería clases de arte, las pagaban aunque apenas llegábamos a fin de mes. Cuando entré a la universidad, apenas lo celebraron, demasiado ocupados sacando a Catalina de un fallido trabajo de modelo.
Me abrí paso en la universidad programando hasta tarde, mientras Catalina salía de fiesta y se apoyaba en ellos. Pensé que había superado eso, pensé que comprar la casa en Lexington significaba que ahora éramos iguales. Pero cuanto más recordaba, más claro se volvía. Siempre la habían visto a ella como la estrella, y a mí como la red de seguridad. No era el amor lo que impulsaba sus decisiones. Era la conveniencia. Entré en el camino de entrada, mi resolución se endurecía. Necesitaba respuestas, no solo sospechas. De vuelta en mi oficina, abrí mi laptop e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Ya había revisado las facturas antes, pero esta vez cavaría más profundo. Cada transacción, cada transferencia, cada retiro. Saqué los extractos de los últimos 6 meses, mis dedos volando sobre el teclado. No estaba segura de lo que encontraría, pero sabía que sería más que recibos vagos. Si me estaban utilizando, habría un rastro. Las preguntas de papá sobre mis inversiones, las bolsas de compras de mamá, las excusas interminables de Catalina. No eran aleatorias. Comencé una nueva nota en mi teléfono, etiquetándola como evidencia. Durante el fin de semana, inicié sesión en mi cuenta bancaria. Mi oficina en casa estaba en silencio, el único sonido era el zumbido de mi laptop mientras abría el panel financiero que había ignorado durante demasiado tiempo. Había estado pagando todo, la casa, los servicios, las compras de mamá, los sueños de Catalina, pero nunca había mirado de cerca a dónde iba el dinero. Ahora, hice clic en las transacciones, mi corazón hundiéndose con cada línea. Allí estaban, transferencias, docenas de ellas, desde mis ahorros a una cuenta que no reconocía. Miles de dólares enviados en partes durante meses, etiquetados como honorarios de consultoría o misceláneos. Verifiqué las fechas. Algunas coincidían con las veces que Catalina había presentado nuevas ideas para su línea de ropa. Otras coincidían con los caprichos de mamá. Mis padres tenían acceso a mi cuenta secundaria para gastos del hogar, pero esto era diferente. No habían preguntado, no habían mencionado una palabra. Me desplacé más abajo, mis dedos temblaban. Una transferencia de $4,000 el mes pasado, otra de $2,500 hace solo 2 semanas. Abrí los detalles de la cuenta y vi al destinatario, una empresa registrada a nombre de Catalina. La fallida empresa de moda de mi hermana, la que juraba que estaba casi lista para relanzarse, estaba siendo financiada con mi dinero. Me eché hacia atrás, la verdad golpeándome como una bofetada. No solo estaban gastando, estaban desviando mi herencia para sostener su sueño imposible. Me sentí enferma, traicionada, pero necesitaba escucharlo de ellos. El domingo por la mañana, encontré a mamá en la cocina cortando verduras para el almuerzo. Mantuve mi voz firme, casual. Oye, mamá. Estaba mirando algunos extractos bancarios. Vi algunas transferencias grandes. ¿Sabes algo sobre ellas? Se quedó helada, con el cuchillo suspendido sobre una zanahoria, y luego sonrió demasiado rápido. Oh, esos. Solo algunos regalos para Catalina, ya sabes, para ayudarla a recuperarse. Sus ojos no se encontraron con los míos, desviándose hacia la encimera. Regalos, presioné, acercándome. Miles de dólares sin preguntarme. Se rió, con un tono nervioso. Sofía, no hagas un escándalo. Somos familia, compartimos, ¿verdad? Sus palabras eran ligeras, pero se sentían como una evasiva. Una mentira envuelta en calidez. Asentí, fingiendo dejarlo pasar, pero mi mente iba a toda velocidad. Estaba ocultando algo, y ya no me lo creía. Todavía no confronté a papá ni a Catalina. Necesitaba estar segura, proteger lo que era mío. Esa tarde, conduje a una sucursal bancaria local en Lexington. La cajera, una mujer amable con gafas, me guió para abrir una nueva cuenta de ahorros, una a la que solo yo tendría acceso. Me senté en su oficina firmando formularios, mi teléfono vibrando con un mensaje de Catalina: «Podemos hablar de mi próxima colección». Lo ignoré, concentrándome en el papeleo. De vuelta en casa, inicié sesión de nuevo y transferí la mitad de mi herencia, una suma de 6 cifras del patrimonio de mi abuelo, a la nueva cuenta. Se sintió como reclamar una parte de mí misma.
Actualicé las contraseñas de mis otras cuentas, bloqueando el acceso de mis padres a la secundaria. Se darían cuenta pronto, pero yo estaría lista. El domingo por la noche, me senté en mi escritorio mirando el saldo de la nueva cuenta. Las transferencias al negocio de Catalina no eran solo descuidadas. Eran deliberadas, una traición planeada a mis espaldas. La mentira de mamá sobre los regalos lo confirmó. Pensé en todas las veces que había confiado en ellos, les había dado dinero, creyendo que éramos un equipo. Ahora veía la verdad. Me habían utilizado, y Catalina estaba involucrada. Mi resolución se endureció. No solo estaba protegiendo mi dinero. Me estaba protegiendo a mí misma. Abrí mi aplicación de notas y añadí una última entrada: mamá mintió sobre las transferencias. Están robando. No sabía cómo los enfrentaría, pero sabía que lo haría. Pronto. La cena del domingo comenzó normalmente hasta que hablé. El comedor olía a pollo asado y los platos tintineaban mientras mamá pasaba el puré de papas. Papá cortaba la carne, su cuchillo firme, mientras Catalina navegaba en su teléfono, apenas tocando su comida. Me senté frente a ellos, mi tenedor descansando en mi plato, mi pulso acelerado. Lo había planeado todo el día, ensayando las palabras en mi cabeza. La evidencia, transferencias, mentiras, extractos ocultos estaba apilada en mi mente como una baraja de cartas. No podía comer, no podía fingir más. Dejé mi servilleta, respiré hondo y dije: escuché su llamada la semana pasada. No colgaron. Sé lo que realmente piensan de mí. El silencio cayó sobre la mesa como un martillo. El cuchillo de papá se detuvo a medio corte. La sonrisa de mamá se congeló y el teléfono de Catalina cayó a su regazo. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó mamá, su voz aguda y temblorosa. Mantuve mis ojos en los suyos. Dijiste que vivir conmigo es horrible, pero que se quedan por mi dinero. Catalina se rió como si fuera una broma. Papá tosió, dejando su cuchillo. Solo estábamos hablando, cariño, dijo, su tono demasiado suave, como si estuviera consolando a una niña. No lo decíamos en serio. Mamá asintió rápidamente. Estábamos bromeando, Sofía. Sabes que te queremos. Sus palabras se sintieron ensayadas, vacías, como líneas de un mal guión. Me volví hacia Catalina, esperando. Ella miró su plato, luego soltó una risa aguda y despectiva. Estás exagerando todo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Esa risa, esa sonrisa burlona, era la misma de la llamada, y me hizo hervir la sangre. Empujé mi silla hacia atrás, poniéndome de pie. ¿Bromeando? Entonces expliquen los miles que transfirieron al negocio de Catalina sin preguntarme. El rostro de mamá palideció y la mandíbula de papá se tensó. Eso era para la familia, balbuceó mamá. Pensamos que querrías ayudar. La interrumpí. ¿Ayudar? Mentiste, mamá. Lo llamaste un regalo, cuando pregunté. Confié en ustedes, en todos ustedes, y me han estado utilizando. Catalina se burló, cruzando los brazos. Eres tan controladora, Sofía. Siempre actuando como si estuvieras por encima de nosotros. Sus palabras dolieron, pero no había terminado. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de redes sociales y mostré una captura de pantalla. ¿Controladora? Como esta publicación, Catalina, llamándome una tacaña controladora que acapara su dinero. La había encontrado esa mañana, una publicación pública en su perfil, criticándome ante sus seguidores. Mamá jadeó. Papá desvió la mirada y la sonrisa de Catalina se desvaneció. Arrojé el teléfono sobre la mesa, la captura de pantalla brillando frente a ellos. Vi las transferencias, las mentiras, la publicación. Se acabó ser su banco. Papá intentó de nuevo, su voz más alta. Sofía, cálmate. Somos familia. No queremos hacerte daño. Pero yo ya había pasado el punto de calmarme. La familia no roba. La familia no se burla de ti a tus espaldas. Los miré a cada uno de ellos, los ojos culpables de papá, las manos temblorosas de mamá, la mirada desafiante de Catalina. Quiero que se vayan de mi casa, todos ustedes, para mañana.
El tenedor de mamá cayó con estrépito sobre su plato. No puedes estar hablando en serio, susurró. Catalina se rió de nuevo, esta vez con amargura. Buena suerte viviendo sola, Sofía. Nos extrañarás. No me inmuté. Me las arreglaré. Empaquen sus cosas. Se quedaron allí, atónitos, mientras yo caminaba hacia mi habitación. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Les había dado todo, mi casa, mi dinero, mi confianza, y me lo habían arrojado a la cara. La publicación de Catalina fue la gota que colmó el vaso, la prueba de que nunca me había visto como una hermana, solo como un recurso. Cerré la puerta con llave, me senté en mi cama y abrí mi aplicación de notas. Escribí, se van. Soy libre. La casa seguía siendo mía, y me aseguraría de que así permaneciera. Podían intentar convencerme de lo contrario, pero ya había tenido suficiente. El lunes por la mañana, la casa se sentía vacía. La mesa del comedor donde los había confrontado la noche anterior estaba desnuda. Sin platos, sin voces. Mi papá, mi mamá y Catalina habían empacado sus cosas y se habían ido al amanecer, sus maletas rodando hacia la puerta mientras yo me quedaba en mi habitación, evitando las despedidas. Caminé por la sala de estar, notando los huecos. La manta favorita de mamá, desaparecida. Las gafas de lectura de papá, ya no estaban en la mesa de café. El cargador de Catalina, ya no estaba enredado en el sofá. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de Lexington, un detalle que había oído a mamá mencionar a una amiga por teléfono mientras cargaban el auto. El silencio en la casa era ensordecedor, pero traía un extraño alivio, como quitarse un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró mientras hacía café. Un mensaje de mamá, Sofía. Lo sentimos. Nunca quisimos hacerte daño. ¿Podemos hablar? Luego uno de papá, estás exagerando, cariño. Arreglemos esto. El de Catalina fue más corto, no tenías que echarnos. Llámame. Sus palabras se sintieron como un tirón, atrayendo a la parte de mí que todavía quería una familia. Pero ahora veía a través de ellos. Las disculpas eran demasiado rápidas, demasiado pulidas, como si estuvieran tratando de atraerme de nuevo. Dejé el teléfono, dejando sus mensajes sin respuesta. Ya había escuchado suficientes excusas en la cena, sus débiles afirmaciones de bromear y compartir en familia. No iba a caer en eso de nuevo. Al mediodía, estaba sentada en la oficina de un abogado en el centro, un pequeño bufete recomendado por un compañero de trabajo. La abogada, una mujer de mirada aguda y un bloc de notas, escuchó mientras le explicaba las transferencias, las mentiras, la publicación en redes sociales. Necesita asegurar sus activos, dijo, tomando notas. Redactaremos una carta de cese y desistimiento para cualquier acceso no autorizado futuro y revisaremos sus derechos de propiedad. Asentí, firmando el papeleo para iniciar el proceso. Mi casa, mi herencia. Eran míos, y me aseguraría de que nadie los tocara de nuevo. La tranquila eficiencia de la abogada me tranquilizó, un recordatorio de que estaba tomando el control, no solo reaccionando. De vuelta en casa, me paré en la cocina, mirando el lugar donde mamá había cortado verduras, donde Catalina había navegado en su teléfono. La libertad era real. Podía respirar sin su juicio, sin sus demandas. Pero mi corazón dolía por lo que habíamos perdido. Recordé a papá enseñándome a andar en bicicleta, a mamá horneando mis pasteles de cumpleaños. Incluso a Catalina trenzándome el pelo cuando éramos niñas. Esos momentos se sentían tan lejanos ahora, manchados por su traición. No lloré, pero el dolor pesaba, un recordatorio silencioso de la familia que pensé que éramos. Abrí mi laptop, revisé mi nueva cuenta bancaria y vi el saldo que había protegido. No era solo dinero. Era mi futuro, y lucharía por él. 6 meses después, me mudé a un nuevo apartamento. El lugar era más pequeño que mi antigua casa en Lexington, pero cada rincón era mío, limpio, tranquilo y libre de secretos. Había vendido la casa, embolsándome las ganancias, y había organizado mi vida bajo mis propios términos. Mis días giraban en torno a proyectos de programación, sesiones de depuración nocturnas y cafés que no llevaban el peso del drama familiar.
Estaba viviendo para mí, no para las expectativas de nadie más. Mariana vino una noche, trayendo comida para llevar y una lista de reproducción de canciones antiguas que solíamos escuchar a todo volumen en la universidad. Este lugar te sienta bien, Sofía, dijo, sonriendo mientras desempacábamos fideos en mi nuevo sofá. Reímos, intercambiando historias sobre el trabajo y su último cliente de diseño. Sin confesiones pesadas ni consejos necesarios. Era solo amistad, fácil y real, del tipo que casi había olvidado. Supe de mi padre y mi madre a través de un conocido en común. Apenas sobrevivían en su apartamento alquilado. No más cenas lujosas ni bolsos de diseñador. Papá había aceptado un trabajo de medio tiempo en una ferretería y mamá estaba vendiendo sus joyas antiguas en línea para cubrir las facturas. Su estilo de vida se había desmoronado sin mi dinero para sostenerlo. No sentí reivindicación, solo distancia, como si fueran personajes de una historia que había dejado atrás. La caída de Catalina fue más dura. Su publicación en redes sociales, la que me llamaba controladora y tacaña, le había salido el tiro por la culata. Amigos y seguidores se volvieron en su contra, señalando su sentimiento de derecho. Su negocio de moda, ya tambaleante, colapsó por completo cuando su último inversor se retiró. Vi que su perfil se silenció. No más selfies ni propuestas, solo un fantasma de la imagen que había intentado vender. Mirando hacia atrás, aprendí a confiar en mi instinto. Ese sentimiento de inquietud, el que había reprimido durante años, tenía razón todo el tiempo. Había dejado que el amor me cegara, pensando que la familia significaba lealtad, sin importar qué. Pero la lealtad no significa ignorar mentiras o dejar que la gente te agote. Proteger mi valor, mi dinero, mi paz y mis límites fue la decisión más difícil pero la mejor que he tomado.